Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, muy bienvenidos a nuestra celebración. Karol Wojtyła nació en Cracovia el 18 de mayo de 1920 y murió en el Vaticano el 2 de abril de 2005. Fue el primer papa de origen esclavo y no italiano desde Adriano VI. Todo su pontificado estuvo marcado por las primeras líneas de la encíclica Redemptor Hominis. El Redentor del hombre, Jesucristo, es el centro del cosmos y de la historia. A Él se vuelven mi pensamiento y mi corazón en esta hora solemne que está viviendo la Iglesia y la entera familia humana contemporánea. Desde ahí promovió la doctrina social de la Iglesia, fue al encuentro de los pueblos y de todos los continentes, dialogó con los imponentes líderes religiosos y políticos del mundo. Fue mensajero de la paz y de la libertad de los pueblos. Fue canonizado por Francisco el 27 de abril de 2014. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y a expresar nuestra fe como hermanos en torno a tu altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos como siempre en la presencia del Señor, que bendiga nuestra jornada, que nos acompañe con su bendición y con la gracia que estamos necesitando para nuestra vida. Iniciamos humildemente pidiendo perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios,
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, cada uno de nosotros ha recibido su propio don, en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos, para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo. Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión, gracias a los ligamentos que lo vivifican y a la acción armoniosa de todos los miembros. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Él respondió: ¿creen ustedes que estos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que los 18 que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos de esta higuera y no los encuentro. Entonces córtala, ¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año. Yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante. Si no, la cortarás.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos damos cuenta cómo estas ideas que encontramos aquí, que suscitan también en tiempo de Jesús, aquí parece que hay una torre que se cae, algo parecido, ¿verdad? Y que corría en el pueblo y mandó, ay, güey, esa torre que cayó y que mató, dice, a 10, a 10. Bueno, aquí también hay otro suceso, el anterior dice, Pilato mezcló también con la de las víctimas de sus sacrificios. Otra vez, miren cómo terminaron estos, siendo asesinados, matados, pero lo peor es que la misma sangre, ¿verdad? O sea, denigrar a esta persona, mezclar la sangre, ¿verdad?, de esos hombres con la de sus sacrificios, de los animales o lo que sea, ¿verdad? Mira cómo termina. Entonces todo esto, y claro, dentro de ese pensamiento, no se olviden que estamos dentro de ese pensamiento famoso de la Biblia, todo el Antiguo Testamento, que es la teología de la retribución. Hemos pecado, entonces quiere decir que ellos han pecado. Por eso Dios te ha castigado. Ahora tenés que arrepentirte para que luego Dios te vuelva a restituir y te dé la vida. Bueno, y eso es más o menos lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Y entonces ellos como diciendo, aquí algo sucedió, qué castigo más feo que han recibido. Mirá un poco estos hombres que su sangre es mezclada con la sangre de los animales para ofrecer en sacrificio lo que Pilato ofrecía. Después te pone el otro ejemplo, también esos hombres que estaban ahí, los 18 que estaban bajo esa torre y de repente que cae, se desmorona, bueno, y comete un terremoto. Ira, vaya a saber qué sucedió. O añagare esa torre, o manon baitei, y entonces ellos dicen, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pecado tenían ellos? ¿Viste? Teología de retribución. Pero la respuesta de Jesús cuando les está comentando esto, ellos será que eran más pecadores que los demás, eran más pecadores que los otros galileos, que los demás. Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Esta es la frase, leitmotiv, idea central, repetición. Si ustedes no se convierten, acabarán así. No es que se te va a caer otra torre encima, o no es que seguramente tu sangre será mezclada con la víctima de los sacrificios de los animales que ofrece alguien, sino que lo que te está diciendo, ¿saben qué? Tu propia vida la tenés que conducir vos de acuerdo a los principios y valores de Dios. Porque si vos conducís tu vida de acuerdo a lo que el Señor te propone, las consecuencias siempre son consecuencias de Dios. Ustedes acabarán de la misma manera. Es decir, también nosotros entonces somos responsables de nuestro mismo caminar, de nuestro mismo existir, de nuestra respuesta que nosotros le damos, ¿verdad?, a Dios. También de esta torre, o creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables. Ellos eran más culpables que todos nosotros. Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, ¿se dan cuenta? Si ustedes no se convierten, aquí está hablando de otra cosa, ¿entienden? Cuando te está diciendo si ustedes no se convierten. No hace falta que sea la repetición de la misma desgracia. No, sino que aquí entonces el Señor está queriéndonos dar a conocer cuál es el verdadero problema. El verdadero problema es la falta de adhesión total a Jesucristo. El Señor busca, ¿verdad?, mostrarnos a partir de estos ejemplos y decir que ellos son pecadores, ciertamente que son pecadores. Pero si Dios castigó por estos pecados, ¿verdad?, cometidos por ellos, entonces nos tiene que hacer pensar a nosotros. No es simplemente porque ellos fueron más culpables, sino que también nosotros tenemos que mirar cuál es nuestro compromiso con Dios, cuál es nuestro compromiso con nuestra sociedad, cuál es el compromiso como respuesta que nosotros le estamos dando al Señor. La misericordia de Dios ciertamente que es infinita y nos da también nueva oportunidad. Por lo tanto, como un segundo mensaje diciéndonos esto, atención, nos dice,
Todo el que va en este camino, ciertamente como consecuencia de su propia vida, pero porque es consecuencia de nuestro actuar, es consecuencia de nuestra propia vida. Pero aquí cuando nos dice que la misericordia de Dios es infinita, nos está diciendo, pero ustedes tienen la capacidad y ustedes tienen la posibilidad de hacer bien las cosas. Que nosotros entonces podamos comprometernos seriamente en este camino de salvación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones y oraciones. A cada petición respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra Iglesia, para que acompañe la historia de cada sociedad con el anuncio de la buena nueva predicado por Jesucristo, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todas las personas que ejercen una función pública, para que respondan con honestidad a las necesidades de nuestro país, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos los padres de familia, para que eviten las discusiones inútiles y dejen ejemplos de caridad ante los hijos, oremos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios, Padre de misericordia y de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Señor, aquí estoy, tú sabes cómo soy, con tu gracia transforma mi alma, limpia mi corazón. Señor, haz que en mí siempre crezca esa sed de querer en tus aguas profundas, pueda un día beber. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí, pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono a ti. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre el Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumenten tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de su gloria, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la salvación,
y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor,
no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Es joven el que espera, el que sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe ser historia, el que sabe transformar, el que es voz para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madrecita, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga a todos. Estamos vivos y vivimos. Amarte es nuestro destino. Y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino. Llegar a vos. La 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 la. La 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos. Hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos. La 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
La carta de Pablo a los Efesios. La historia de cómo Pablo llegó a la ciudad de Éfeso es realmente interesante. Puedes leerla en Hechos capítulo 19. Éfeso era una ciudad enorme, el epicentro de la adoración a la mayoría de los dioses griegos y romanos. En esta ciudad, Pablo tuvo una labor misionera realmente efectiva y muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. Años más tarde, después de haber sido aprisionado por los romanos, Pablo escribió esta carta. El flujo de pensamiento en la carta se divide en dos mitades muy claras. En la primera mitad, Pablo explora la historia del Evangelio. Cómo toda esta historia llega a su clímax en Jesús y en la creación de su comunidad multiétnica de seguidores. La segunda mitad de esta carta se enlaza con la primera con la palabra pues, y aquí Pablo explora cómo la narrativa del Evangelio debe afectar cada parte de nuestras vidas, a nivel personal, en nuestros vecindarios, comunidades y familias. Así que profundicemos para ver cómo Pablo desarrolla todos estos temas. El capítulo 1 se inicia como un hermoso poema al estilo judío, donde Pablo alaba a Dios Padre por las cosas asombrosas que ha hecho en Cristo Jesús. Desde la eternidad pasada, el Padre determinó elegir y bendecir a el pueblo del pacto. Recuerda aquí la familia de Abraham y a Génesis 12, versículos 1 al 3. Y a través de Jesús, ahora cualquier persona puede ser adoptada en esta familia. La muerte de Jesús cubre aún nuestros peores pecados, nuestros peores fracasos, y encontramos en Jesús la gracia de Dios. De hecho, dice Pablo, la gracia ha abierto un camino completamente nuevo para nosotros entender cada parte de nuestras vidas. Él dice en el capítulo 1, verso 10, que el propósito de Dios era reunir bajo el dominio de Cristo, título que significa Mesías, todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. El plan de Dios siempre fue tener una numerosa familia de seres humanos restaurados, unificados en Jesús el Mesías. Este propósito divino se hizo claro, dice Pablo, cuando nosotros fuimos hechos parte de esa familia. Y aquí él se refiere a los judíos étnicos de la familia de Abraham, pero luego Pablo habla de cómo ustedes, refiriéndose aquí a los no judíos, escucharon acerca de Jesús, de la salvación a través de él, y fueron hechos parte de esta familia por la obra del Espíritu Santo. De manera que aquí, él se refiere a los eventos que se cuentan en las historias del libro de los Hechos, acerca de cómo el Espíritu de Dios unió a los judíos y a los no judíos en una sola familia bajo Jesús, tal como Dios le prometió a Abraham hacía mucho tiempo. Nota también cómo en este poema, Pablo comienza hablando acerca de Dios Padre, luego acerca de Jesús, el Hijo, y aquí al final está hablando del Espíritu. Las tres personas de la Trinidad trabajan juntas. Es realmente genial cómo Pablo narra el contenido del Evangelio. Después del poema, Pablo responde con una oración. Él ora para que estos seguidores de Jesús no solo conozcan cosas del Evangelio, sino que experimenten su poder de manera personal, para que sean vitalizados por ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos y que lo colocó como la cabeza exaltada de todo el universo. Ahora, en el capítulo 2, Pablo regresa y desarrolla algunas de las ideas principales del poema en el capítulo 1, especialmente acerca de la gracia de Dios y de esta nueva familia multiétnica de Jesús. Él comienza contando de nuevo la historia de cómo estos cristianos no judíos conocieron a Jesús. Antes de escuchar sobre Jesús, estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estaban atrapados en una vida sin propósito, de egoísmo y de pecado, y además estaban engañados por las oscuras fuerzas espirituales del mal. Pero asombrosamente, Dios en su gran amor y misericordia los salvó, perdonó todos sus pecados y sus vidas a la vida resucitada de Jesús y trayéndolos así también a la vida. Así que ahora, habiendo sido creados como nuevos seres humanos a través de Jesús, ellos tienen el gozo de descubrir toda la dimensión de su nuevo llamado, propósito y de las obras que Dios ha preparado para ellos. A ellos no solo les ha sido mostrada la gracia de Dios, sino que también han sido invitados a formar parte de una nueva familia. Antes de escuchar sobre Jesús, estas personas no judías no solo estaban apartadas de Dios, sino también estaban apartadas de su pueblo del pacto, la familia de Abraham. Y por una razón realmente práctica, los mandamientos del pacto del Sinaí formaban una especie de frontera alrededor de la familia del pacto.
Eran como una barrera que mantenía alejadas a la mayoría de las personas no judías. Pero en Jesús, las leyes de la Torá han sido cumplidas y la barrera ha sido removida. Los dos grupos étnicos se han convertido, como dice Pablo, en una nueva humanidad unificada y que pueden vivir juntos y en paz. Así que Pablo continúa en el capítulo 3 maravillándose en el rol especial que pudo desempeñar para esparcir estas buenas nuevas a las personas no judías. Y aunque él está en prisión, le da gracias a Dios por la oportunidad que ha tenido de ver un gran crecimiento de la familia del pacto. Así que Pablo cierra la primera mitad de la carta con otra oración. Esta vez, él ora para que los seguidores de Jesús sean fortalecidos por el Espíritu de Dios, para simplemente comprender y conocer el amor que Cristo tiene por su pueblo. La segunda mitad de la carta comienza con Pablo cambiando la marcha y empieza a retar al lector a que responda a la narrativa del Evangelio en la manera en que vive su vida. Así que empieza el capítulo 4 simplemente con la vida diaria de la iglesia. La iglesia es una gran familia, con toda clase de gente diferente, pero él enfatiza que todos ellos son uno, y uno es una palabra clave en este capítulo. Ellos son un cuerpo que está unificado por un espíritu, tienen un Señor, una fe, un bautismo y creen en el mismo Dios. Esta es mucha unidad. Sin embargo, dice Pablo, unidad no es lo mismo que uniformidad. Continúa explicándoles cómo la nueva familia de Jesús consiste de muchas clases de personas diferentes, pero todas son empoderadas por el Espíritu Santo, usando cada una sus talentos especiales y sus pasiones para servir, amarse unos a los otros y así edificar a la iglesia. Y aquí, él usa dos metáforas realmente geniales. Una es la de edificar la iglesia como a un nuevo templo, y la segunda, que todos los miembros se están convirtiendo en una nueva humanidad con Jesús como su cabeza. Y esta nueva humanidad es una metáfora que él seguirá desarrollando en los siguientes capítulos. Pablo reta a cada cristiano a despojarse de su vieja humanidad, como si fuera una ropa vieja, y vestirse de la nueva humanidad en la cual la imagen de Dios está siendo restaurada. Y luego, él continúa con una larga sección donde compara la nueva y la vieja humanidad. Así que, en lugar de mentir, los nuevos humanos dicen la verdad. En lugar de guardar el enojo, resuelven pacíficamente sus conflictos. En lugar de robar, los nuevos humanos son generosos. En lugar de chismear, animan a otros con sus palabras. En lugar de vengarse, los nuevos humanos perdonan. En lugar de satisfacer todo impulso sexual, los nuevos humanos cultivan el dominio propio de sus deseos corporales. En lugar de emborracharse, los nuevos humanos están bajo la influencia del Espíritu de Dios, y Pablo describe de 4 maneras diferentes cómo luce esta influencia. Las primeras 2 tienen que ver con el canto, cantar juntos y también cantar a solas. Y es muy interesante que lo primero que Pablo piensa acerca de cómo trabaja el Espíritu en las vidas del pueblo de Jesús es el canto y la música. La tercera señal de la influencia del Espíritu es estar agradecido en todo. Y la cuarta es que el Espíritu obligará a los seguidores de Jesús a ponerse por debajo de los demás y a considerar a los demás como más importantes que ellos mismos. Y Pablo desarrolla este cuarto punto, mostrando cómo funciona en el matrimonio cristiano. Tienes a una esposa que sigue a Jesús. Ella es llamada a respetar a su esposo y a permitir que él se haga responsable de ella. Y el esposo es llamado a amar a su esposa y a usar su responsabilidad para someter su agenda egoísta y priorizar el bienestar de su esposa por encima del suyo. Y Pablo dice que esta clase de matrimonio está representando la narrativa del Evangelio. Las acciones del esposo imitan a Jesús, su amor y autosacrificio. Las acciones de la esposa imitan a la iglesia, quien permite que Jesús la ame y la renueve. Luego, Pablo aplica la misma idea entre los hijos y los padres, y también entre los esclavos y amos. Pablo cierra la carta recordándoles a estos cristianos sobre lo real que es la maldad espiritual. Estos son seres y fuerzas que tratarán de socavar la unidad del pueblo de Jesús y dañar su nueva humanidad. Así que Pablo los reta a permanecer firmes y a vestirse de una armadura metafórica, la cual él describe en detalle. Y Pablo extrae todas estas piezas de armadura del libro de Isaías y de cómo Isaías describió al rey mesiánico. Así que ahora, como seguidores del Mesías, debemos hacer nuestros los atributos del Mesías, ya que formamos el cuerpo de Jesús.
De manera práctica, creo que Pablo quiere que los cristianos empiecen a formar nuevos hábitos, utilizando la oración, las escrituras y nuestras relaciones de los unos con los otros para proactivamente ayudarnos a crecer y a madurar como seguidores de Jesús. Y esa es la carta a los Efesios, una muy poderosa. Es aquí donde Pablo resume toda la narrativa del Evangelio y muestra cómo esta narrativa debería moldear cada parte de la historia de nuestra vida. Y todo les salió bien en la vida y llegaron a la santidad sin dificultades. Es porque todavía no conoces la historia de los santos. Hoy voy a contarte una gran prueba por la que pasó la gran Santa Teresa de Jesús. No te lo pierdas. Tu vida espiritual saldrá fortalecida después de escuchar esta historia. Mira lo que pasó con la gran Santa Teresa. Antes de iniciar la reforma del Carmelo, ella ya era carmelita y estaba en un convento que pasaba por una gran decadencia. Ella ya tenía comunicación con el cielo, con el mundo sobrenatural, y muchas veces entraba en su cuarto y conversaba con el propio nuestro Señor Jesucristo. Lo veía muchas veces. Y sin embargo, tenía un gran problema espiritual. Y ella comentaba que su cuarto quedaba en el piso de arriba. Bajando las escaleras estaba el locutorio, en donde las personas venían a hablar, a conversar con las hermanas algunos momentos del día. Pero miren, la vida en un convento es muy seria. Entonces, cuando llega alguien para hablar con tal o cual hermana, toca que espere, porque esa era la costumbre antigua. Puede esperar, por favor, ahora están en tiempo de oraciones y tiene que esperar, porque el ritmo del convento no es el ritmo del mundo y el ritmo del convento no puede adaptarse al ritmo del mundo, porque si no, se vuelve igual al mundo y no está más de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor para aquellas almas llamadas. Y Santa Teresa bajaba de su celda y llegaba al locutorio. ¿Qué había ahí? Chismes. Las señoras de sociedad, estamos en Ávila, España, llegaban al locutorio y contaban chismes. Fulana se casó con Mengano y Cicrana tuvo tal situación con Cicrano. Cosas del mundo y que nunca deberían entrar en las paredes sagradas de un monasterio, en un lugar santo que debería ser santo, pero que estaba en decadencia. Y a Santa Teresa le gustaban esas conversaciones. Ella decía que cuando subía la escalera, entraba en su cuarto, se sentía en el cielo conversando con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando bajaba las escaleras, entraba al locutorio, se sentía en el infierno. Imagínense, una escalera dentro de la propia casa religiosa que la separaba del infierno. Pero ella bajaba con gusto. Santa Teresa en ese momento todavía no era la gran Santa Teresa, a pesar de tener comunicaciones con el cielo. Vean ustedes que alguien que tiene contacto con el cielo, ve ángeles, conversa con los santos, con Nuestra Señora, ¡oh, santo de altar! No, porque Dios santifica poco a poco y a veces Él da esas gracias para santificar y transformar a la persona. Interesante eso, para ver que la vida religiosa, la vida de santidad, no es como un cuento de hadas que toca con la varita y todo se vuelve maravilloso. No, todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios es diferente de nuestro tiempo. Santa Teresa, con esa cuestión de subir y bajar las escaleras, un día llegó un joven que quería conversar con ella y empezó a contarle cosas del mundo, de la ciudad. Al día siguiente volvió, al tercer día volvió otra vez y ella dándole cuerda. Y comenzó a haber una amistad entre los dos que no era una amistad espiritual. Las conversaciones que tenían
no eran exactamente malas o inmorales, pero llenas de sentimentalismo. Y la gran Santa Teresa estaba siendo arrastrada por el sentimentalismo. Y entonces ella empezó a pensar, ¿quién sabe si yo abandono el convento y vuelvo al mundo? Y eso es una tentación que le puede pasar a un religioso. Y aquí tal vez incluso ayude a los religiosos que nos están asistiendo, porque si la gran Santa Teresa no hubiera resistido, no sería hoy la gran Santa Teresa. Vean lo que sucedió un día. Al salir de su cuarto, nuestro Señor se le apareció. Ella iba al locutorio y ella pensó, ¿será que me quedo con él? Pero ya estoy lista para ir al locutorio. Cerró la puerta y dejó a nuestro Señor solo en su celda. Bajó al locutorio donde el joven la estaba esperando y en ese día él había ido decidido a pedirle a ella que se casara con él, que dejara el convento y se casara con él. Fue un día muy decisivo en la vida de Santa Teresa. Ella bajó al locutorio con aquel espíritu relajado y el joven empezó a hacerle su propuesta sentimental para llegar al fin a su propuesta de matrimonio. El joven comenzó a hablar y apareció detrás de él nuestro Señor. Y Santa Teresa miraba al joven y veía atrás de él nuestro Señor viéndola muy serio. Era la prueba de la vida de ella, que cambiaría su vida en esta tierra, pero también su destino eterno. Ella miraba a nuestro Señor mientras el joven hablaba y hablaba y ella fija en nuestro Señor. Llegó un momento en que el joven percibió que ella no estaba poniendo atención en lo que él decía y se puso muy nervioso porque quería llegar a la propuesta de matrimonio y ella no le estaba dando importancia. Finalmente se impacientó y le dijo, francamente, no estás poniendo atención en lo que estoy diciendo. Se levantó y se fue. Y nuestro Señor continuó mirándola y entonces ella se arrepintió, quedó con el alma rajada de dolor porque ella percibió que casi perdió su alma. Entonces ella volvió a su celda, empezó a llorar y ahí comenzó la gran transformación en la vida de ella. Ahí nació la gran Santa Teresa de Jesús. Pero ¿cómo empezó todo en la vida de ella? Siempre fue una niña de grandes deseos y mucha decisión, mucha determinación. Por ejemplo, cuando tenía 7 años, ella decidió ir con su hermano Rodrigo a tierra de moros para morir mártir e ir rápido al cielo. Pero Dios tenía otros planes para ella. En la primera vez que entró en éxtasis, nuestro Señor le dijo, de ahora en adelante no hablarás más con los hombres, sino con los ángeles. Cuando comulgaba, se sostenía del reclinatorio o le pedía a alguna monja que la sostuviese del hábito, porque frecuentemente levitaba en ese momento. Un día estaba caminando en el convento y se encontró con un niño, algo inusual. Entonces le preguntó, niño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Y el niño, ¿y tú quién eres? Y ella sí quedó muy sorpresa y dijo, yo soy Teresa de Jesús. Y el niño le contestó, y yo soy Jesús de Teresa. Así era tan íntimo el relacionamiento que ella tenía con nuestro Señor. Esa gran santa pasó por tentaciones. Por lo tanto, tú que me estás escuchando, no desanimes. Pidamos a ella que te ayude, te inspire, te proteja, para que un día estés eternamente delante de nuestro Señor y de Nuestra Señora. Todo es posible en esta vida para aquellos que aman a Dios. Basta que queramos seguir a nuestro Señor. ¡Salve María!